La cultura de la antigua Grecia o la Grecia clásica fue una de las culturas de mayor influencia e importancia en la antigüedad mediterránea. Su centro se hallaba en la antigua ciudad-estado de Atenas. Ha influido fuertemente en numerosos aspectos de la cultura occidental: la política, la lengua, las artes, la filosofía, las ciencias y los sistemas educativos. Y para conocer mejor sobre esta gran cultura, nos adentraremos a saber diversos aspectos que la caracterizan, conocer su importancia y aprender un poco más de ella. Contexto geográfico. La región tiene un clima mediterráneo con escasas lluvias y veranos cálidos. Abundan las montañas y los pequeños valles, lo que influyó en un cierto aislamiento geográfico y una notable fragmentación política. Cada uno de estos valles e islas constituyó un estado independiente denominado polis. La Grecia antigua comprende la parte meridional de la actual península de los Balcanes. Tenía por límites al norte la Iliria y la Macedonia, al oriente el mar Egeo, al occidente el mar Jónico y al sur la fusión de estos. Contexto histórico. Época arcaica. Se recuperó la escritura, comenzó a emitirse la moneda y se desarrollaron ciudades-estado. Surgieron legisladores, se formaron ejércitos y empezó a usarse la caballería montada en la guerra. El nacimiento de la polis es uno de los fenómenos más característicos de la Grecia arcaica. Época clásica. El teatro fue el género literario más desarrollado de todo el periodo. Abundaron los escritores de las tragedias, el género en el que los principales autores fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. En la comedia se destacó Aristófanes. El poeta lírico más importante de la época fue Píndaro. Durante este periodo ocurrieron las guerras médicas y la guerra del Peloponeso. Época helenística. En este periodo ocurrió la muerte de Alejandro Magno y fue el momento en que el mundo griego fue incorporado al Imperio Romano. Durante la época helenística tiene lugar el surgimiento de Roma como potencia política y cultural. Tras la incorporación al Imperio Romano a todos los territorios de lengua y cultura griegas, la civilización romana heredó, adaptó el gran legado artístico, literario, científico y filosófico de la antigua Grecia. Contexto político. En la Grecia antigua, a lo largo del periodo arcaico y del clásico, las polis fueron la verdadera unidad política. Con sus instituciones, costumbres y sus leyes, se construyeron como el elemento identificador de una época. En el periodo arcaico ya se perfiló el protagonismo de dos ciudades, Esparta y Atenas, con modelos de organización política extremos entre el régimen aristocrático y la democracia. Las polis favorecieron al inicio de periodo con connotaciones nuevas, el helenismo, por el que la unificación de Grecia daría paso con Alejandro Magno a la construcción de un imperio. Contexto social. La sociedad griega era rural y la principal riqueza era la propiedad de la tierra. Estaban organizados en cortijos que eran territorios en los que habitaba la familia, los campesinos y los esclavos. Allí se producía todo lo necesario para la subsistencia y vendían algunos excedentes. El comercio se realizaba mediante trueque, después empezaron a utilizar lingotes de oro y más tarde, a finales del siglo VIII a.C., se empezó a utilizar la moneda, lo cual intensificó el comercio, la acumulación de capitales y el fortalecimiento de las ciudades.
Literatura de la antigua Grecia. La literatura griega son las obras literarias producidas por la Grecia antigua o clásica y que recoge las tradiciones, formas de pensamiento e historias que sirvieron de influencia en la cultura occidental. Los géneros literarios desarrollados en la literatura griega han dejado en la humanidad muchas obras que han perdurado en el tiempo por su forma y contenido, y que han servido de inspiración para futuros escritores. Los temas tocados en la literatura griega estaban relacionados con los dioses griegos ligados al destino, la filosofía ligada a la moral y la razón, y la política. En la lírica épica, los temas estaban relacionados con los héroes griegos, sus batallas y su relación con los dioses. La poesía lírica estaba relacionada a los sentimientos del alma y las emociones íntimas. Obras más sobresalientes y sus autores. En poemas épicos, Homero, Rapsoda, a quien se le atribuye los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea, historias que narran la cólera de Aquiles y el regreso de Ulises a Ítaca. En la filosofía, Hesíodo, poeta y filósofo griego, sus obras están inspiradas en personajes de la mitología. Por muchos es conocido como el primer filósofo griego. En la poesía lírica, Safo, poeta griega, también conocida como la 10ª musa por su importancia en la poesía clásica. Entre sus obras más conocidas se puede citar el himno en honor a Afrodita. En el teatro, Sófocles, dramaturgo trágico, creador de obras vinculadas con la mitología griega y con personajes que son movidos por su voluntad más que por su destino. Entre sus obras más reconocidas se puede citar Edipo Rey.